Al mencionar las maravillas del mundo, la mente de todos se remonta a las 7 maravillas clásicas del mundo. Sin embargo, es correcto llamar a las pirámides, jardines colgantes y otros miembros de la lista de las maravillas del mundo antiguo, porque solo uno de ellos ha sobrevivido hasta nuestros días, e incluso la existencia de algunos de ellos en la realidad es muy dudosa. En este sentido, no hace mucho se puso en marcha un nuevo proyecto destinado a encontrar equitativamente 7 maravillas del mundo, que puedan verse y cuya historia no esté sujeta a dudas. Los ganadores se anunciaron en 2007 y hablaremos de ellos en los próximos minutos. Dejemos claro que el concurso fue lo más justo posible, todo el mundo podía votar y en él participaron la Estatua de la Libertad, Santa Sofía, Stonehenge, estatuas Moai e incluso el Kremlin de Moscú. Edificios asombrosos de todo el mundo se enfrentaron en una batalla, pero solo 7 podían ganar. Y el primer nuevo milagro se convirtió, como era previsible y lógico, en el Coliseo romano, un colosal edificio para 80.000 espectadores, solo un par de siglos más joven que, por ejemplo, el Coloso de Rodas, considerado una de las maravillas clásicas. Y a diferencia del Coloso, el Coliseo se ha mantenido en pie hasta nuestros días, simbolizando el poder de la ingeniería romana. La construcción debe su apariencia a la afición de los habitantes del imperio por los juegos, pero en realidad la historia de la construcción del Coliseo es mucho más pintoresca. Comienza con el emperador Nerón, que hacia el final de su reinado se dio por vencido, se sumió en el populismo, comenzó a aterrorizar al Senado y parecía incluso que iba a prender fuego a Roma. El hecho mismo del gran incendio de la noche del 19 de julio del 1964 es evidente, y la catástrofe se considera una de las mayores de la historia de Roma. Pero muchos historiadores creen que el incendio fue controlado y se produjo por voluntad de Nerón, que decidió dar una lección al Senado, desviar la atención de la opinión pública del estallido de la peste y arremeter contra los cristianos, porque al final la culpa del incendio provocado recayó sobre ellos y comenzaron terribles persecuciones. A pesar de que posteriormente Nerón hizo grandes esfuerzos por reconstruir Roma, el erario quedó devastado, incluido el descabellado proyecto del Palacio Dorado, que Nerón decidió construir para sí mismo en el centro de Roma. Tras la muerte de Nerón, estalló la guerra civil, y el victorioso Vespasiano tomó el país de rodillas en el año 69, y con 120 hectáreas de palacios de Nerón en medio de la capital. El tal Vespasiano era sabio e incluso antes de recibir el cargo de emperador reprimió las revueltas de los judíos. Allí, en las ricas provincias orientales, también recaudó impuestos para resucitar el tesoro. Y para que Nerón quedara mal y el bien, ordenó construir un anfiteatro en el territorio de su palacio para entretener a la gente. La construcción duró 8 largos años y la terminó ya el siguiente emperador Tito. Se cree que los esclavos capturados durante la guerra con los judíos trabajaron en las pesadas obras, y el día de la inauguración Tito organizó una gigantesca fiesta con la participación de 5.000 animales diferentes. Por supuesto, el Coliseo era el mayor anfiteatro de Roma y albergó juegos hasta el año 405, cuando los cristianos que llegaron al poder los prohibieron. Pues bien, en los 200 años siguientes en el Coliseo se organizaron a menudo combates, eso sí, exclusivamente de animales. Tras la caída del imperio, empezaron tiempos difíciles, la arena se utilizó como cementerio, luego como complejo residencial y más tarde como fortaleza durante las guerras intestinas. En 1349, un terremoto derrumbó parte del Coliseo y como muchas otras maravillas, empezó a desmantelarse para obtener materiales de construcción. Solo a mediados del siglo XVIII el Papa Benedicto XIV tomó el edificio bajo protección y desde entonces ha sido cuidado. La segunda nueva maravilla del mundo, la Gran Muralla China, tiene un destino similar. Por cierto, tiene casi la misma edad que el Coloso y el Faro de Alejandría, y la construcción de la muralla comenzó en el siglo III a.C. Es la época de los reinos en guerra y del nacimiento de una China relativamente unificada, muy interesada en defenderse de los nómadas.
Los distintos reinos, deseosos de proteger sus ciudades, construyeron murallas que más tarde decidieron unirse en una sola. E incluso más tarde, cada dinastía se sintió obligada a reforzar la muralla y ampliarla. Durante la dinastía Qin, 2 millones de personas trabajaron en el proyecto y la Gran Muralla China supera con creces a cualquiera de las maravillas construidas del mundo. Aunque se empezó a construir antes de Cristo, la mayoría de las secciones visibles ahora son relativamente recientes, las terminó la dinastía Ming en los siglos XIV a XVII. E irónicamente, tras invertir grandes esfuerzos, la dinastía Ming cayó en manos de los bárbaros venideros. La Gran Muralla es una memez entre los propios chinos, por un lado, lleva 2 milenios construida y, por otro, los bárbaros y los estados vecinos siempre la han eludido o han sobornado a alguna de las guarniciones y la han atravesado a pie. Pero miles de años de trabajo ancestral pesaron más, y para mucha gente la muralla tiene un significado sagrado no como estructura defensiva, sino como símbolo de la laboriosidad del pueblo chino. Mao Zedong dijo que quien no hubiera estado en la muralla china no podía llamarse chino. Como resultado, las vidas de muchas generaciones de chinos han construido una muralla con una longitud de 9.000 kilómetros y con ramales de 20.000 kilómetros. La construcción tiene 10 metros de altura y ha entrado por derecho propio en la lista de las nuevas maravillas del mundo. Al igual que el tercer miembro de la lista, que es una ciudad entera. Hablamos de Machu Picchu, también conocida como la ciudad entre las nubes. Situada a 2.500 metros de altitud, justo en la montaña de Machu Picchu, la ciudad no fue tocada por los conquistadores españoles y, en general, fue un misterio para el mundo occidental hasta 1911. Cuando el científico estadounidense Aaron Benham la encontró, se desencadenó una historia disparatada. Se cree que la ciudad fue trazada por el líder inca Pachacuti en algún momento del siglo XV como su residencia. Basta echar un vistazo a Machu Picchu para darse cuenta de los conocimientos superiores de la ingeniería inca. Al fin y al cabo, los bloques de piedra tuvieron que ser levantados montaña arriba, procesados e incluso colocados en pendientes que a veces alcanzan los 40 grados de inclinación. Sin embargo, a día de hoy, todo en Machu Picchu se mantiene en pie perfectamente y entre las piedras no siempre se puede ni siquiera deslizar la hoja de un cuchillo. Es cierto que durante la conquista española, Machu Picchu fue abandonado por razones desconocidas. Cuando fue encontrado en 1911, estaba habitado por campesinos independientes que no pertenecían a ningún país ni ideología. El aislamiento era total, ya que la caminata hasta la ciudad por el sendero de la montaña dura varios días. Sin embargo, de forma insondable, los incas construyeron Machu Picchu de modo que durante medio milenio las lluvias no erosionaron nada, los terremotos no destruyeron nada y la mayoría de los edificios siguen siendo habitables. En definitiva, no es una maravilla del mundo, ¿verdad? La siguiente representante de las 7 nuevas maravillas también es una ciudad, pero una ciudad más antigua que la mayoría de las maravillas de la lista clásica, porque las primeras pruebas de la existencia de Petra, en la Jordania moderna, se remontan al segundo milenio antes de Cristo. No es de extrañar, pues la ciudad está situada en la encrucijada de importantes rutas comerciales del Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Sus habitantes siempre han sido ricos, pero lo principal por lo que Petra es famosa es por su arquitectura, ya que los árabes nabateos no sudaban y tallaban los edificios directamente en las rocas. Tras armarse de paciencia y fuerza para un trabajo agotador, cogían un cincel y cincelaban las rocas, creando casas, criptas y templos maravillosos. En Petra se utilizaron tuberías para crear un conducto de agua que recogía el agua de más de 200 depósitos que se llenaban cuando llovía. En el siglo I después de Cristo era casi la ciudad más asombrosa del planeta y muy rica gracias a los ingresos del comercio. Con el tiempo, sin embargo, el comercio decayó debido al avance de los estados vecinos, que conquistaron Petra, lo que provocó su declive. Destaca el templo de El Casne, también excavado en la roca, que sigue asombrando a los turistas. Lo mismo ocurre con el Taj Mahal, quinto miembro de la lista de nuevas maravillas.
Creemos que con el todo está claro, la increíble estructura blanca como la nieve es un símbolo de la India. Todo empezó cuando el Shah Jahan, emperador mogol, perdió a su amada esposa Mumtaz en 1631 y, para inmortalizar sus sentimientos, el Shah convocó a 22.000 de los mejores artesanos de todo el mundo. Incluso el andamiaje creado para erigir el Taj Mahal era tan enorme que los ingenieros temían que solo desmontarlo llevara varios años. Se construyó una rampa de 15 kilómetros para transportar el mármol, un trineo de 30 bueyes arrastró las columnas, y la zona de 1 hectárea previa a la construcción se excavó y elevó 50 metros para evitar futuros encharcamientos. La construcción duró 12 años, y las estructuras laterales no se terminaron hasta los 20. Lo curioso es que originalmente Shah Jahan planeó construir 2 edificios idénticos, el Taj Mahal, como se sabe, es de mármol blanco, y frente a él el Shah quería construir una estructura similar de mármol negro como su tumba. Por supuesto, incluso con medios colosales, es un milagro que se pudiera hacer al menos un Taj Mahal, que ahora asombra por su grandeza. Y de hecho podría ser aún más grandioso, porque la puerta principal era originalmente de plata pura, y la decoración de todo el complejo con piedras preciosas, perlas y pinturas corrió a cargo de un creativo grupo de 37 de los mejores artistas. Por desgracia, la mayor parte de su trabajo se malgastó antes de que el complejo se convirtiera en una maravilla del mundo y un monumento protegido. Comparada con el Taj Mahal, la siguiente maravilla del mundo, la estatua del Cristo Redentor, parece pequeña para que mucha gente la incluya en la lista, pero el monumento, construido a lo largo de 9 años y terminado en 1931, se ha ganado un lugar en la lista gracias a espectaculares instantáneas que resultan familiares a todo el mundo. La estatua mide casi 40 metros de altura y se erigió para conmemorar el centenario de la independencia de Brasil. Los fondos para su construcción fueron recaudados por todo el país, y la iglesia no quedó al margen. Un pequeño ferrocarril conduce a la montaña en la que se erige la estatua, y la Iglesia Católica de Brasil aún conserva un stock de piedra que se apartó durante la construcción. La razón es sencilla: al ser la estructura más alta de la zona, la estatua del Cristo Redentor suele ser alcanzada por rayos, por lo que se llevan a cabo reconstrucciones con regularidad. La última de la lista de nuevas maravillas del mundo es Chichén Itzá, porque los milagros no pueden prescindir de una pirámide, ¿verdad? La increíble construcción fue levantada por los mayas, de quienes ya hablamos en detalle en uno de los vídeos pasados. De hecho, el milagro no es solo la pirámide, que aparece en todos los folletos publicitarios. Chichén Itzá es toda una ciudad de arquitectura insólita, fundada en algún momento del año 455 después de Cristo. Su perla es el templo de Kukulcán, la misma pirámide de 9 escalones y 24 metros de altura. Pero en Chichén Itzá hay un monumental templo de los guerreros, y 7 estadios para jugar a la pelota, y observatorio, y docenas de otros edificios notables al menos porque los mayas no usaban animales de tiro, y no se había inventado la rueda, y construyeron este bien exclusivamente con ingenio y trabajo duro. Los mayas no vivieron en ella mucho tiempo, y en el siglo X la ciudad fue capturada por los toltecas. En aquella época en América Central se desató el enfrentamiento entre ciudades-estado y pequeños imperios. Los toltecas fueron expulsados de Chichén Itzá por otras ciudades-estado mayas, pero más tarde esta civilización decayó y, cuando los conquistadores conquistaron la ciudad, hacía tiempo que había sido abandonada. Los españoles mencionaron que para los lugareños Chichén Itzá era algo así como un lugar de peregrinación, pero nadie se asentó en la ciudad, lo que, en general, le permitió sobrevivir hasta nuestros días en relativo buen estado, y en 2007 fue incluida en la lista de las 7 nuevas maravillas del mundo. Ahora ya lo sabe todo sobre ellas, y esperamos que le haya gustado el video. ¿Qué otra cosa incluirías tú en la lista de nuevas maravillas? Deja tus opciones en los comentarios. Y esto es todo por ahora. Nos vemos de nuevo, amigos.